Saludos, 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 mis hermanos, mis hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús. Qué bendición que usted sea suscrito a nuestro canal de Pastor y Profeta Ovidio Cruz. La verdad es buscamos edificarle. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión, una palabra que pueda ayudarte a seguir siempre firme y a siempre direccionarte en base a la voluntad del Señor. Quiero dejarte en tu corazón primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 1 al versículo 11. Esa escritura del primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 1 al 11 nos habla cuando Samuel viene a ungir a Saúl y lo unge para rey de las tribus de Israel. Y viene el profeta Samuel a ungir a Saúl como rey porque el pueblo de Israel se había cansado de jueces. La voluntad del Señor era que el pueblo fuese atendido y juzgado y ministrado por jueces. Dentro de ellos estaba Samuel, uno de los últimos jueces que de alguna manera relata, pero también un profeta. Entonces el pueblo se cansa de jueces y ve que las ciudades vecinas tienen rey, y pues el pueblo pide en oración y pide en expresión a un rey. Y Dios viene y le permite a Saúl. Ahora, quiero decirte algo. Quiero hablarte sobre este tema, la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios, una de ellas trae consecuencias, la otra trae consecuencias pero benefician. Ahora, la voluntad perfecta de Dios era que el pueblo de Israel tuviese jueces. Esa era la voluntad perfecta de Dios. Ahora, la voluntad permisiva de Dios fue que Dios les permitió tener rey, en este caso a Saúl. Pero esa no era la voluntad perfecta, era la voluntad permisiva. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, en qué voluntad debemos estar? Primero debemos estar en la voluntad perfecta. Ahora, ¿cómo yo sé que es la voluntad perfecta? Bueno, primero, Dios va a traer paz a mi corazón. Segundo, Dios va a traer señales a mi corazón. Tercero, yo debo caminar bajo pactos. Y cuarto, debo caminar bajo obediencia. La obediencia nos ayuda para aceptar la voluntad perfecta de Dios en nosotros. Ahora, cuando la voluntad permisiva se da, al principio las cosas parecen bien. Al principio parece que Dios está con nosotros. Al principio parece que Dios está de acuerdo. Al principio parece que Dios nos está bendiciendo. Al principio parece ser que Dios va con nosotros. Al principio parece ser que todo es bendición y todo es maravilla. El problema es hacia adelante. Hacia adelante están las consecuencias de la desobediencia, de la rebeldía, cuando nosotros entramos en la voluntad permisiva de Dios. Por ejemplo, al pueblo de Israel tuvo consecuencias. ¿Por qué? Porque Saúl les falló inmediatamente. Saúl va a la misión que le es dado, que es el examen de aprendizaje y de aprobación, y él falla ante Dios. No mató al rey Agag de Amalek y no mató a todos los amalecitas, y también rescató ciertas ovejas, ciertas vacas de los amalecitas. Entonces la orden era que matara a niños, a jóvenes, a hombres, a mujeres, a todo, absolutamente todo. Sin embargo, Saúl fue, pero no cumplió con la misión. Entonces, el ir a la misión no implica cumplir, sino que cumplir la misión es ir, pero hacer exactamente como Dios dijo que se tiene que hacer. Entonces tienes que tener el cuidado de estar en la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios siempre es agradable y perfecta para nosotros. Ahora, la voluntad permisiva de Dios, entramos, pero en el camino podemos tener problemas y serios problemas y serias complicaciones. Por ejemplo, Dios le habla al profeta Jonás. Y Jonás se levanta, pero no para ir a Nínive, sino para ir a Tarso. Ahora, ¿qué pasó en el camino? Dios le permite eso, pero en el camino Dios permite que el mar se levante, y ya usted sabe lo que pasó con Jonás. Entonces, ahora bien, de alguna manera siempre Jonás terminó haciendo la voluntad de Dios, porque hay promesas de parte del Señor y hay asignaciones de parte de Dios que tarde que temprano tenés que cumplirlas. Ahora bien, en el caso de Saúl, Dios viene y lo corta, y probablemente nunca más vuelve a ser partícipe de ese ministerio o de ese reinado
que se le había confiado a él, porque dice que es cortado. Y de hecho vemos en todo el capítulo 15 las consecuencias que él paga. Entonces, quiero dejarte en tu corazón, por favor, deja que Dios haga su voluntad perfecta contigo. Alíñate a la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios te trae consecuencias personales porque quebranta tu corazón, te desespera, te angustia, te aflige, te quita probablemente bienes materiales, tu familia es probada, un montón de cosas, ¿no? Pero es mejor estar en la voluntad perfecta de Dios que en la voluntad permisiva, porque en la voluntad permisiva es donde hay lamento, es donde nos lamentamos, es donde nos arrepentimos de muchas cosas, pero a veces demasiado tarde. Ten cuidado, no te confundas la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Puede ser que estás en la voluntad permisiva y crees que es la voluntad perfecta. Asegúrate que estés en la voluntad perfecta del Señor para que no pagues las consecuencias. Las consecuencias son desastrosas, totalmente desastrosas. Puede incluso la voluntad permisiva puede traerte consecuencias de muerte, pérdida de familia, pérdida de bienes, incluso pérdida ministerial. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Trata de asegurarte que estés en la voluntad perfecta de Dios. Te bendigo, te dejo de tarea leer Samuel capítulo 15, primer libro de Samuel capítulo 15. Tu amigo y hermano en Cristo, el apóstol y profeta Ovidio Cruz, pastor central del Ministerio Por Unción y Milagro Internacional, te bendecimos. Hasta luego.